ustedes, ¿sí? O sea, las dudas, pregunten por el foro, pueden ustedes participar. No sé cómo vienen con el tema, si tienen el grupo de WhatsApp, si es activo, si solamente lo armaron y nadie participa. Bueno, nada de eso. Me interesaba cómo pueden estar ustedes. No, no es Y que... bien, Bien, bueno, está. acá Eh, terminé más o menos el trabajo uno y no miré mucho el 2. ok, está bien, hoy lo vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque, bueno, hay diferentes realidades, además, mientras yo estoy esperando que seamos un poquitín más, somos poquitos todavía. Espero 3 minutos más y 10 arranco, pero esto no lo hago siempre, ¿sí? Esto es porque me interesaba saber lo que pasaba, porque bueno, la otra vez en uno de los cursos una de las chicas se puso mal porque bueno, en su casa estaban aislados porque había alguien que tenía COVID y bueno, eso también es muy angustiante y uno estar hablando de matemática y demás o cumpliendo hace que este, sea complicado. Entonces, la verdad que me interesaba también acompañarlos desde ese lugar si alguno tuviese alguna dificultad o a veces hay dificultades técnicas, que significa que no sé, el único celular que tenían se rompió y no hay para comprar otro y hace que no puedan acceder a la información. Entonces, bueno, ver desde qué lugar, si es que se puede hacer algo, porque también está como uno muy limitado, pero bueno, desde qué lugar uno los puede acompañar, ¿sí? Entonces, es importante que sepan que ustedes pertenecen todos a un curso, que estamos todos juntos en el mismo barco y que en la medida que ustedes planteen si tienen algún tipo de problema, dificultad, se podrá ver si se puede resolver. Ayer, por ejemplo, había 2 alumnas del ciclo introductorio de matemáticas de otros cursos, no era de este, que no tenían acceso al aula, no les Bravo. permitía, o sea, entonces si alguno tiene algún tipo de dificultad para entrar o algo así, si ustedes no lo comunican, no lo podemos empezar a resolver. Eso era lo que les quería decir. Eh, Vázquez Alejo, Mango Brian y Santillán Rojas están acá presentes. No los veo, pero bueno, porque nunca entraron al campus y no tengo noticias de ellos. Eh, bueno, y después hay algunos otros que hace mucho que no entran, así que les digo que se peguen una vuelta. ¿Sí? Listo. Dicho todo esto, eh, bueno, a ver, vamos a ver qué dudas o consultas tienen de lo que venían trabajando hasta ahora y arrancamos con, o sea, primero con lo que sería la unidad 1, si tienen dudas y consultas, y después vemos yo la clase pasada, el viernes pasado, había empezado a ver exponentes y raíces, pero paré ahí como para que si alguno estuviese interesado en trabajar con el TP2, el TP2 que les hago una aclaración. El TP2 que ustedes tienen es el que se utilizó en cuatrimestres pasados. Para este cuatrimestre hay uno que es más reducido, ¿sí? Pero bueno, yo les dejé este más que nada porque están las respuestas. Después, en Claro. todo caso, les voy a decir, bueno, este no es necesario que lo hagan, si lo hacen, perfecto, obviamente, pero estábamos trabajando con uno que sea más reducido por una cuestión de adaptación a esta virtualidad. Claro, no entraba tanto. Sí, este, no, Bianca. A ver, la idea, el tema es así. Ustedes tienen ejercitación para hacer, ¿sí? Yo no voy a controlar si lo hacen o no, ¿está? La modalidad que elegimos para trabajar es la siguiente. Ustedes tienen, o sea, yo vieron que les mando los videos con la explicación, ¿no? Lo más claro que
me parece a mí que puede ser. Tienen el libro también para leer, ¿sí? Por si tienen alguna duda. Y tienen trabajos y tienen ejercicios del libro para hacer, también que son más elementales. Ustedes van a ver que los ejercicios del libro son como más básicos, ¿no? Dice, bueno, hacemos esto y hay 10 ejercicios todos iguales, ¿sí? O sea que siempre les recomiendo que empiecen a trabajar con los ejercicios del libro porque son como más mecánicos, más específicos. Y después tienen los trabajos prácticos. Los trabajos prácticos, que tienen un trabajo práctico, digamos, por unidad, más allá de todos los que, las otras ejercitación adicional que yo les puedo ir subiendo, ¿sí? Para que ustedes practiquen más. Esos trabajos prácticos, que además ustedes fíjense que tienen las respuestas, es para que ustedes lo hagan y que no lo entreguen, es decir, para que ustedes lo hagan. Si ustedes no lo hacen, yo no los voy a controlar, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Acá no lo tengo tan a mano, a ver si lo tengo. El día... Ya se los digo. 19, no, 16, creo que es de octubre. Ahí me sale que tengo internet inestable. El día 16 de octubre, creo más o menos por ahí está la fecha. En esa semana tenemos el primer parcial, ¿sí? Entonces, los ejercicios del parcial son similares a los que aparecen en los trabajos prácticos. ¿Por qué? Porque hay una coherencia entre lo que uno trabaja, ya sea por video, por estas clases virtuales, y los trabajos prácticos y las evaluaciones de los parciales y los integradores, ¿sí? Es decir, que no es que después en el parcial va a aparecer algo que no tiene nada que ver con lo que se trabajó. ¿Está? Entonces, es interesante que ustedes puedan trabajar con los trabajos prácticos, tienen la respuesta y si tienen dudas en los ejercicios, ya sea que les den la respuesta, pero les aparece alguna duda, tienen 2 espacios para poder plantear esas dudas. Una es a través de los foros en el campus y la otra es en estos encuentros virtuales que hacemos semanales, ¿sí? Es decir, para que yo les explique ahora, tienen los videos. O sea, yo igual se los voy a explicar, pero tienen los videos. Para resolver la ejercitación, tienen que sentarse y trabajar, ¿sí? Y volver a ver los videos, a ver cómo lo relacionan y demás. Y tienen el libro y además tienen el foro de consulta. Pero si así todo no les alcanza, lo vemos una vez a la semana cuando nos encontramos. ¿Está? Que es, digamos, todo este combo es mucho más que la cursada presencial. Quiero que les quede claro, porque en la cursada presencial ustedes vienen a la clase y nos encontramos 2 veces por semana y ahí se terminó. No tienen video, tienen el libro y tienen la clase. Y la clase, digamos, después de la clase siempre les doy media hora para clase de consulta. Sí, que la mayoría se raja porque no hace la práctica y no tiene consulta. Entonces, cuando ustedes ven o escuchan a los compañeros que recursaron una y otra vez, la clave es esa, es hacer la ejercitación y preguntar. No me molesta que pregunten las veces que sean necesarias, ¿sí? Así que no gasten tiempo en buscar por internet lo que no entiendan. Pregunten, porque de última yo les puedo ver de qué manera me puedo arreglar para poder, digamos, responder a eso que ustedes no entienden. ¿Se queda claro? Entonces, un poco respondiendo a Bianca, no me lo tienen que enviar, ¿sí? Salvo que ustedes tengan alguna duda, entonces dicen, tengo este ejercicio que no encuentro, en qué me estoy equivocando. Entonces lo suben al foro. Yo espero que alguno de los compañeros se avive y le conteste, ¿sí? O sea, no es que voy a contestar inmediatamente, pero primero porque no me da el cuero para estar 24 horas, los 7 días de la semana, conectada al campus para ver quién sube alguna duda. La verdad es esa. Y segundo, es porque la idea es que ustedes interactúen
actúen como hacen cuando se dan vuelta, vieron, y le preguntan al que está al lado a ver cómo te dio, a mí no me dio tal cosa, digamos, esta cosa que se pierde en la virtualidad, que es el contacto con los pares, que a veces el que es par, ¿no? O sea, el compañero, lo puede expresar más claro que lo que pueda decir yo. ¿Por qué? Porque no necesita tener la formalidad del lenguaje matemático. Entonces, bueno, bueno, ya entendí. Después yo lo pulo un poco, pero digamos, esta cosa es interesante. ¿Está bien? Entonces, trabajen ustedes, porque aprovechen que este cuatrimestre es promocionable. Para los que son alumnos por primera vez, está buenísimo la promoción porque ustedes rinden los 2 parciales y si se sacan una nota 7 o más que 7, se sacaron la materia de encima, es decir, aprobaron y aprobaron la materia, y además eso significa buena calificación para los coeficientes, que ustedes saben que en las otras materias luego del ciclo básico empiezan con el tema de los coeficientes y demás y no consiguen cupo, que fue lo que pasó en este cuatrimestre, ¿sí? Así que trabajen para ustedes, básicamente, ¿sí? Bien, listo. Me demoré un montón hablando. Preguntas, dudas y consultas. A ver, me corro para acercar el pizarrón. Si alguno tiene, si no, arrancamos directamente con potenciación. Profe, yo en el trabajo práctico 1, los problemas 6 y 7, en el B te pedía que des el o los valores que hacen verdadera la expresión, y eso no lo entendí. Para. 6 y 7. 7, sí. Ok, está bien. Vamos acá. Espera que... Aguantame un segundo que vemos cómo lo hacemos. Acomodo el boliche. Así. Ahí estamos. Perdón. He dejado los fibrones de acá. Entonces, a ver ahí. Ahí vamos. El problema 6 decía, dada la expresión x es un número que al multiplicarlo por 2 se encuentra a una distancia 4 del número 8, ¿sí? Simbolícela en lenguaje matemático. Entonces, a ver cuál escribe. Me dice, todos tienen la práctica 1, el problema 6, dice x es un número, x es un número que al multiplicarlo por 2 se encuentra a una distancia 4 del número 8. Lo primero que tengo que hacer, digamos, cuando me plantean algún problema es pensar, bueno, ¿de qué me están hablando? Me están hablando de distancia. Entonces, la distancia entre dos números, entre A y B, ¿qué sé? Sé que es el módulo, ¿sí?, de la diferencia entre A y B. ¿Está bien? Y eso me va a dar un número que va a ser positivo y mayor que 0, mayor o igual que 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que hago es recuerdo de qué estoy hablando, o sea, cuál es el marco teórico de lo que estoy hablando. Entonces, una vez que digamos, sé para dónde tengo que rumbear, voy a ver cómo relaciono los datos que me dan en el problema con esto que acabo de escribir acá. Entonces me dice, x es un número que al multiplicarlo por 2, o sea, 2x, se encuentra a una distancia 4 del número 8. Me dice a una distancia 4 del número 8. ¿Sí? O sea que este número se encuentra a una distancia 4 del número 8. ¿Sí? En este esquema que acabo de escribir acá, 4, ¿quién vendría a ser? La distancia. Uy, se cortó.
la distancia, y la distancia es este número. ¿Está? ¿Se entiende Sí, eso? ¿Y ahora? se cortó recién. ¿Se cortó? Va de nuevo. Si me aparece, ok, va de nuevo. O sea, me aparecen ahí que tengo inestable la señal. A ver, me dice la definición de distancia entre dos puntos, me dice que la distancia entre estos dos puntos es el módulo de la diferencia entre ellos y eso me da un número. Este número que me da es la distancia. ¿Está bien? Por lo tanto, cuando me dice el doble, vuelvo a leerlo, ¿no? Al multiplicarlo por 2 se encuentra a una distancia 4, del número 8. Este 4, ¿qué va a ser? Es la ¿Qué me distancia. dice que es? La distancia. Por lo tanto, este 4 es este valor que está acá. ¿Se entiende? Porque es la distancia. O sea que esta distancia entre estos dos números es 4. Me lo está diciendo, que la distancia es 4. Ahora, ¿la distancia entre qué dos números? ¿Cuáles son los dos números que intervienen? ¿Uno cuál sería? Uno es el 8, el otro Uno es es el X, 8 y el otro es X por 2, el ¿no? doble de X. Porque me Sí. dice, vuelvo a leerlo, X es un número que, entonces ahí pone la condición, al multiplicarlo por 2, o sea, al multiplicarlo por 2, se encuentra a una distancia de 4 del número 8. Es decir, que la distancia entre este número y 8 es 4. Eso es lo que me está Mm. diciendo, exactamente, Leandro. 2x menos 8 es 4. ¿Está bien? Ahí entendí que lo de punto A y punto B. Exactamente. Entonces, primero me dice simbolícela en lenguaje matemático. Ya está, lo encontré. A ver, yo puedo decir, bueno, la distancia entre el doble de un número y 8 es 4. Y estoy diciendo lo mismo. ¿Está bien? ¿Se Sí. entiende ahí? Entonces, estoy diciendo, y después dice de él o los valores que hacen verdadera la expresión. En realidad, para resolver, tendría que saber resolver ecuaciones con módulo, pero lo vamos a pensar desde un punto de vista de la definición de módulo. ¿Está bien? Yo sé que el módulo de esto es 4, pero yo no sé si esto es positivo o es negativo. Entonces, si es positivo es lo mismo, o sea que es 2x menos 8 es 4. Y si es negativo, ¿a qué va a ser igual esto? Si esto es negativo. A ver, vamos definición de módulo. Módulo de 3 es 3. Módulo de menos 3 es 3. ¿Sí? O sea que esto puede ser que sea esto o puede ser que sea lo opuesto de esto. ¿Sí? Y ambos Sí. módulos me van a dar 4. Entonces, menos 2x menos 8, también el módulo me va a dar 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí viene bien Sí. o estoy hablando en chino? ¿Tengo bien? ¿Se entiende, profe? Perfecto, gracias. Entonces, una vez que tengo acá, lo que tengo son ecuaciones y las resuelvo. Entonces digo, bueno, a ver, 2x es igual a 4 más 8. ¿Está bien? ¿De dónde? Bajo cámara para que se pueda ver. 2x es igual a 4 más 8, 12, x es igual a 12 dividido 2, o sea, dividido por 2 a ambos lados, y me quedó que x es igual a 6. Tengo un valor. ¿Está bien? Acá, este es negativo. Yo puedo cambiar los signos de acá, porque un menos delante de un paréntesis me cambia todos los signos de adentro, o puedo este menos pasarlo para el otro lado. Lo resuelven de la forma que ustedes sepan, quieran o le tengan bronca. Si cambio todo, me va a quedar menos 2x más 8 igual a 4. ¿Sí? El menos delante me cambia los signos de adentro, como si estuviese multiplicado por menos 1. Profe, ¿puedo decir algo en ¿Sí? el medio? Sí, sí, Que ahí es como que se hacen más evidentes lo que es igual a 4 o menos 4. Porque si pasa el signo, queda exactamente. menos 4.
exactamente, ¿sí? No quise utilizar eso, pero bueno, es así. ¿Está bien? ¿Se entendió lo que dijo Santiago? Es que yo puedo distribuir este menos o puedo decirlo acá y después lo borro, ¿sí? Puedo decir, bueno, 2x menos 8, multiplico todo por menos 1 es igual, o paso el menos, es igual a menos 4. Lo que estoy diciendo es que el módulo de, para que el módulo de algo me dé 4, es que este algo es 4 o menos 4. Está por definición de módulo. Para que el módulo de esto me dé 3, es porque lo que está adentro es 3 o menos 3. ¿Sí? Entonces, una pequeña trampa para usar. estoy aplicando la definición, ¿sí? De módulo. Entonces, fíjense, lo que hago es, si lo resuelvo así o lo resuelvo así, es exactamente igual. ¿Está? Borro esto para poder continuarlo, pero si ustedes lo hacen de ese modo, es exactamente igual y está perfecto. ¿Sí? Entonces, yo lo que quería dejar era que vieran que si aplicamos la definición de módulo es porque esto es positivo o puede ser negativo. ¿Está? Entonces, este 8 que está sumando pasa restando, me quedó menos 2x igual a 4 menos 8, ¿sí? Fíjense que acá pasaba sumando, acá pasa restando, es decir que vamos a obtener otro resultado diferente, menos 2x igual 4 menos 8 menos 4, x divido todo por menos 2, me va a quedar que x es igual a menos 4 dividido menos 2, ¿sí? Menos 2. ¿Tá? Entonces esto va a ser menos dividido menos más, 4 dividido 2, 2. X es igual a 2, ¿sí? Es decir, que los resultados posibles son 2 y 6. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Acá tengo la recta, vamos a ver si lo podemos hacer, entender, interpretar gráficamente. Me está diciendo, por ejemplo, acá tengo el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Está bien? Entonces me dice que el doble de un número, si la distancia del doble de un número al número 8, ¿sí? Es igual a 4 unidades. ¿Está bien? O sea que va a ser igual a 4 unidades. Entonces, ¿esto está bien con los signos? 4 más 8, 12, 12 dividido 6. Y acá me quedó menos 2x, menos 4, me quedó 2. Voy a tener 2 y voy a tener 6. ¿Sí? Bien. ¿El doble de 2 cuánto es? 4. La distancia de 4 a 8, ¿cuántas unidades son? 4. 4. ¿Sí? El doble de 6, ¿quién es? 12. 12. 9, 10, 11, 12. El doble de 6 es 12. La distancia de 12 a 8, ¿cuánto es? También 4. ¿Sí? Entonces, lo que estamos diciendo es cuáles son los números cuyo doble, o sea, el doble de ese número, tiene una distancia de 4 unidades, perdón, al número 8. Y acá lo estamos interpretando, digamos, gráficamente, ¿sí? Geométricamente para que ustedes lo vean. El ejercicio 7, como ustedes verán, es prácticamente igual. Así que yo se los dejo para que intenten hacerlo solos. Cualquier cosa, si no lo pueden hacer, lo suben al foro y lo vuelvo a explicar, ¿sí? Pero me parece que es casi igual. Así que intenten hacerlo solos. ¿Alguna otra duda? Del práctico 1 o del práctico 2, si alguno ha empezado a hacerlo. ¿No? Yo del 2 tuve problemas con el ejercicio, el 6B. El A lo hice bien, pero el B no. Para, que voy para acá. Al trabajo práctico, el 6, al de racionalizar, ¿sí? Bueno, con los de racionalizar, hay unos videos aparte específicos para que ustedes lo vean, pero lo voy a explicar ahora con este tipo de ejercitación, ¿sí?
¿Por qué? Porque tienen algunas particularidades, ¿sí? Esperen que borro acá y vamos ahí. Les aclaro algo antes que, digamos, cuando nosotros trabajamos en este trabajo práctico o cuando tenemos raíces, no tenemos que utilizar la calculadora. Se los digo por las dudas para evitar, digamos, para aclararlo, ¿sí? ¿Qué significa no tenemos? Pues no tenemos que calcular. ¿Por qué no tenemos que calcular una raíz? Por ejemplo, ¿por qué no tengo que calcular la raíz cuadrada de 8? No tengo que calcularlo porque la raíz cuadrada de 8 es un número que es irracional. Y si nosotros ponemos el número que nos da la calculadora, en realidad la calculadora nos da un número aproximado, porque vamos a considerar alguna de las cifras decimales que tiene ese número que es irracional. Con lo cual, el número que es la raíz cuadrada de 8 es exactamente la raíz cuadrada de 8. Así que si nosotros tenemos esto así, tendremos... Ay, perdón, ahí subo, si no, no lo ven. ¿Sí? Si esto tenemos así, tenemos que trabajarlo de esta forma. No tengo que calcularlo con la calculadora. Aclaro esto para que, digamos, quede bien preciso. ¿Está bien? Entonces, el problema 6 decía racionalice denominadores. ¿Racionalizar qué significa? Significa trabajar con las raíces y sacar o sacarlas en general del denominador o del numerador. ¿Por qué generalmente las sacamos del denominador? Porque, miren, si nosotros tenemos 1/3 más 2/5, yo puedo hacer esta cuenta. ¿Por qué? Porque saco como un denominador entre 3 y 5, 15, ¿sí? Y hago... Pero si yo tengo 1 sobre raíz de 3 más 2/5, acá también podría sacar también esto, pero lo que generalmente hacemos es trabajar con números decimales, o sea, con números enteros en el denominador. Entonces, lo que nos conviene es quitar esta raíz de aquí abajo. Entonces, hay distintas formas de racionalizar. Cuando tenemos raíces cuadradas, lo que hacemos, por ejemplo, 1 sobre raíz de 3, lo que tenemos que hacer es multiplicar arriba y abajo por la misma raíz. ¿Por qué por la misma raíz? Cuando tenemos raíz cuadrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo multiplico arriba, ¿cuánto es raíz de 3 dividido raíz de 3? No me importa qué número es, pero si yo tengo Es algo... uno. Claro, dividiendo eso mismo, esto va a ser 1, o sea, y multiplicar por 1, el 1 es el elemento neutro en la multiplicación, o sea, que no me afecta para nada. Entonces, ¿por qué pongo raíz de 3? Y porque acá, ¿qué me quedó? Me quedó raíz de 3 al cuadrado, ¿sí? Y al quedar raíz de 3 al cuadrado, puedo simplificar esta raíz, ¿está? Entonces, me quedó 1 por raíz de 3, y acá raíz de 3 al cuadrado, como les decía, puedo simplificar libremente esta raíz. ¿Y qué me quedó? Raíz de 3 sobre 3. Es decir que si yo tengo 1 sobre raíz de 3, esto es lo mismo que raíz de 3 sobre 3. Es decir, que escribirlo de una forma o de otra es exactamente igual. ¿Para qué haría esto? Y depende del tipo de ejercicio que yo tenga, me va a convenir trabajar con esta expresión y no con esta, por ejemplo. Y podría haber hecho lo mismo si aparece en el numerador, ¿sí? Multiplicaría y me quedaría abajo en el denominador. ¿Está bien? Entonces, en esa, que sería el problema A, del 6, no habría ningún problema porque lo que recién habían comentado. Pero, ¿sí? ¿Qué pasa si en vez de tener raíz cuadrada tuviésemos, por ejemplo, raíz cúbica? ¿Tá? Entonces tenemos 1 sobre la raíz cúbica de 3. ¿Sí? Veo que si yo multiplico de nuevo por raíz cúbica de 3, arriba y abajo, como hice antes, ¿qué me quedó? Raíz cúbica por 1, y abajo ¿qué me quedó? Esto elevado al cuadrado. Raíz cúbica de 3 al cuadrado. Entonces acá yo no puedo simplificar esto con esto. ¿Por qué? Porque no tengo el mismo índice que el mismo exponente. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tendría que tener? ¿Qué tendría que tener acá para que pueda ser simplificado con este 3? ¿Qué tendría que aparecer acá? Otro 3.
otro 3, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer, en vez de, como yo puedo multiplicar por lo que quiera, siempre y cuando multiplique y divida por lo mismo, en vez de multiplicar por esto que está acá, voy a hacer la siguiente cuenta. Digo, bueno, este 3, ¿a cuánto está elevado? A la 1, ¿sí? Entonces voy a decir, bueno, 3 menos 1. 3 menos 1, 2. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicarlo por la raíz, por la raíz cúbica de 3 a la 2. ¿Sí? Esperen que lo voy a hacer abajo, así ven la diferencia. ¿Está bien? O sea, en vez de hacer esto que tengo acá, voy a tener 1 sobre raíz cúbica. Esperen que este no me escribe. Un segundo. Tengo 1 sobre raíz cúbica de 3, lo voy a multiplicar arriba y abajo por, esperen que me quedó un segundo, pues si no, no escribe. Bueno, van a ver. Un segundo, así lo ven mejor. Entonces me quedó, decía, tengo 1 sobre raíz cúbica de 3. Entonces, si multiplico arriba y abajo por la raíz cúbica, ¿de quién? En vez de que sea 3, de 3 al cuadrado, ¿sí? ¿Y de dónde salió este 3 al cuadrado? ¿De dónde salió este cuadrado? De hacer 3 el índice menos el exponente, ¿sí? 3 menos 1, 2. Entonces lo multiplico acá. Y ahora, digamos, esto vale 1 igual, ¿sí? Porque estoy multiplicando y dividiendo por lo mismo. 1 por esto me quedó raíz cúbica de 3 al cuadrado. ¿Y acá qué me quedó? Me quedó esto por esto. Es decir, que nosotros sabemos que las raíces son, digamos, cuando tienen el mismo índice, sería el recíproco de la propiedad distributiva. Es decir, si yo tengo la raíz de n de a por b, ¿no? Una de las propiedades que me dice que esto es igual a la raíz n de a por la raíz n de b, ¿sí? Distribuir la raíz. Cuando digo igual, digo que esto es igual a esto y esto es igual a esto. Fíjense que acá tengo el producto, ¿sí? De el mismo índice, de dos raíces del mismo índice, como acá. Es decir, que lo puedo unificar todo bajo una misma raíz, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener la raíz cúbica y abajo, ¿qué voy a tener? Voy a tener 3 por 3 al cuadrado. ¿Y 3 por 3 al cuadrado qué es? 1 más 2, 3. O sea que esto va a ser igual. Exactamente. A 3 al cuadrado y abajo voy a tener la raíz cúbica de 3 al... Ay, perdón. De 3 al cubo. Con lo cual, ahí sí voy a poder simplificar la raíz con el exponente. ¿Y qué me quedó? Me quedó la raíz cúbica de 3 al cuadrado sobre 3. ¿Está? Esto es en línea general. Ahora vamos a hacer el ejercicio. Sí, me quedan 2 minutos. Voy a hacer el ejercicio B, que no le salió. Voy para arriba. Esto que expliqué recién, ¿se entendió? Digo, para un segundo. Así. Bueno. A ver, teníamos, digamos, el ejercicio B, me queda un minuto. A ver si lo hacemos antes que se corte. Si queda un minuto, si se corta nos volvemos a enganchar con el mismo link, ¿sí? Sí. Entonces, decía, B, ¿no? Este era el 6B. Problema 6B. Y aparece menos 5 sobre raíz cúbica de 25A. ¿Está? Yo puedo escribir 25 como 5 al cuadrado, por ejemplo.
¿Está bien? Entonces esto lo escribo como menos 5 sobre la raíz cúbica de ¿quién? De 5 al cuadrado por a. ¿Está bien? Entonces, una vez que tengo esto, ¿por quién voy a multiplicar? Voy a tener menos 5 por la raíz cúbica de 5 al cuadrado por a, y voy a multiplicar arriba y abajo por la raíz cúbica de ¿quién? Y acá hago la diferencia. 3 menos 2, 1. O sea que va a ser 5 a la 1. Y acá, ¿a cuánto está? A la 1. 3 menos 1, 2. Por a la 2. A todos. Bueno. Faltan 3. Seguimos y en todo caso cuando entren vuelvo a repetir, ¿sí? No me acuerdo quién había preguntado este ejercicio, si está. ¿Quién lo había preguntado? ¿Era Bianca o quién lo había preguntado? Ah, Yara, está ahí, listo. Entonces estás, pero bueno, vamos, ahí estamos. Bueno, entonces en qué momento, así que lo repito por las dudas. Les decía, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos en realidad? Lo que hacemos es multiplicar arriba y abajo, ¿sí? Esperen que doy ahí. Multiplico arriba y abajo, ¿sí? Por el mismo índice, es decir, la misma raíz, y lo que está abajo, o sea, en este discriminante, lo que está abajo en el radicando, acá tengo 2 factores, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, los voy a poner, el 5 y el a, pero ¿con qué exponente? Con el exponente que resulte de restar el índice menos este exponente. Entonces digo, bueno, 3 menos 2, 1. Entonces 5 va a ir a la 1. ¿Está bien? El a está a la 1. Entonces digo 3 menos 1, 2. Entonces me va a quedar a la 2 arriba y abajo. ¿Está? ¿Y qué es lo que hago ahora? Multiplico, me quedó menos 5 por la raíz cúbica de 5 por a al cuadrado. 5 a la 1, si quiero lo pongo a la 1, si no, da lo mismo. ¿Está bien? Y abajo, fíjense, esto por esto lo puedo unificar todo bajo la misma raíz, ¿sí? Como habíamos hecho antes, por propiedad de la radicación. Entonces me va a quedar raíz cúbica de ¿quién? De 5 al cuadrado por a por 5 por a al cuadrado, ¿sí? Entonces arriba, en el numerador, me quedó menos 5 por la raíz cúbica de 5a al cuadrado, y en el denominador me quedó la raíz cúbica de ¿qué? Multiplico los factores que son iguales, ¿sí? Iguales las bases, ¿está bien? Entonces, ¿qué hago? Aplico propiedad de la potenciación. El producto de potencias de igual base es la misma base y el exponente resulta ser la suma de los exponentes dados. Dicho en criollo, tengo 5 al cuadrado por 5, el resultado va a ser 5 y sumo los exponentes. 2 más 1, 3. O sea que esto va a ser 5 a la 3. ¿Sí? Y ahora voy con el a también, porque tengo a por a al cuadrado. Entonces, este a que está solita es a la 1. ¿Está bien? ¿Qué hago? También el producto de potencias de igual base, sumo los exponentes. Y me quedo a la 1 más 2, 3. Y observen ahora, tenemos 5 a la 3 y a la 3. ¿Sí? Puedo distribuir esta raíz en cada uno de estos factores o puedo poner todo esto a la 3. Para el caso es lo mismo, se me simplifican estos 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero que vean, esto lo hago acá abajo para que lo vean. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Esto es lo mismo que 5 por a
a la 3, porque tengo esto a la 3, esto a la 3, ¿sí? La potenciación es distributiva en la multiplicación. Entonces ahí simplifico. Por eso puedo simplificar, porque hay un producto, ¿sí? Entonces, ¿esto qué me quedó? Me quedó arriba menos 5 por la raíz cúbica de 5 a al cuadrado, y en el denominador, ¿qué me quedó? 5 por a. ¿Qué puedo hacer? Simplificar los 5 que están en el numerador y en el denominador, y esto entonces es igual a menos la raíz cúbica de 5a al cuadrado sobre a. ¿Está? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nada, racionalizamos al denominador. ¿Sí? Profe, Sí. el signo negativo del menos 5 no tendría que desaparecer cuando lo cuando lo eliminas. Mira, a ver, eso de eliminar quedó muy fuerte. Parece Bueno. uno de esos juegos de guerra. En realidad simplificar significa dividir numerador y denominador por un mismo número. ¿Está bien? Entonces, ¿por quién estamos dividiendo? Estamos dividiendo por 5. Entonces digo, bueno, 5 dividido 5, 1. ¿Y este número quién es? Menos 5. Menos 5 dividido 5, porque estoy dividiendo arriba y abajo por el mismo número, ¿sí? Acá divido por 5 y acá también divido por 5. Mira, lo pongo acá para que lo veas. Menos 5 dividido 5, menos dividido más, menos. 5 dividido 5, 1. Es decir, si no se ve, ¿sí? De ahí sigo manteniendo el signo menos. No es que, por eso me planto en esta palabra eliminar, no es que lo tacho como cuando desaparece del planeta, ¿viste? Sino que lo que estoy haciendo es dividiendo por un mismo número, ¿sí? ¿Por qué divido por un mismo número? Porque es la forma de encontrar una expresión equivalente, ¿sí? Aquello que, mira, yo ya sé que soy hincha en esto, pero para que se entienda lo que hacemos cuando simplificamos. 2 cuartos, ¿se acuerdan? 2 cuartos de lado. Si yo lo divido por 2, ¿sí? ¿Qué me queda? 2 dividido 2, esto es 1, ¿sí? 4 dividido 2 es 2, es decir que medio kilo es lo mismo que 2 cuartos. Todos esos lo sabemos, pero ¿qué es lo que se hizo? Se simplificó. Simplificar significa dividir arriba y abajo por un mismo número. Y acá lo que hicimos fue simplificar, dividir arriba y abajo por un mismo número, ¿sí? Y acá también simplificamos, dividimos por 3 en ambos lados, ¿sí? Eso es lo que significa simplificar. ¿Está bien? ¿Quedó más claro? Sí. Ok. ¿Alguna otra duda de los prácticos que les haya quedado? Voy borrando. Mientras ustedes piensan, voy borrando, ¿sí? Hago así para ver si alguien escribe algo. Bueno, todo entendido. Entonces, vamos a trabajar un poco con lo que es la parte de potenciación y radicación. Radicación sobre todo, que es lo que a veces les trae más dificultades, ¿sí? Entonces, esperen que... Bueno. Ahí estamos. Un segundo. Cuando nosotros trabajamos, primero vamos a hacer una revisión muy cortita de algunas cosas de potenciación. Abro así, pueden ver. ¿Está bien? Cuando nosotros trabajamos con potenciación, ¿sí? Nosotros sabemos la definición de números enteros, de números naturales, ¿sí? ¿Qué significa esto? Decimos, bueno, si tenemos a la n, esto es a por a, n veces, ¿sí? Ahora, esto es cuando a es natural y cuando n es natural. Cuando n no es natural, se nos pudre todo,
¿sí? Es decir, que esto empieza a ser agua. ¿Por qué? Porque si en vez de tener n pertenece a los naturales, ¿se acuerdan que eran los números que 1, 2, 3, 4, ¿está bien? Nos aparece un número que no es natural. ¿Cuál es no es natural? El 0 y los negativos, por ejemplo. Es entero, pero 0 y negativo. Es decir, que dentro del exponente, por ejemplo, si nosotros tenemos 2 al cubo, ¿qué es? 2 por 2 por 2, 3 veces, no hay problema. Obtenemos el resultado. Ahora, si n no pertenece a los naturales y es un número, por ejemplo, 0, entonces tenemos a a la 0 o a la menos n, es decir, donde este es un número que es negativo, ahí se nos pudre todo. ¿Por qué? Porque esto no lo puedo aplicar así, porque no tiene sentido la definición, ¿sí? Entonces definimos que a la 0, es decir, cualquiera sea a, cualquier cosa elevado a la 0 me da 1. Y cuando digo cualquier cosa, en realidad tengo que decir que esta cualquier cosa no puede ser 0. ¿Por qué? Porque 0 a la 0 no está definido. ¿Está bien? Entonces cualquier cosa menos el 0 elevado a la 0 me da 1. Cuando el exponente es negativo, es decir, cuando el exponente es negativo, a diferencia de esto, que lo multiplico por sí mismo varias veces, lo que hago, cosa que se hace bastante en matemática, es se lleva a algo que se conozca de antes, o sea, anteriormente. ¿Y qué es lo que conozco de antes? Esto que está acá. Entonces, ¿qué digo? Bueno, a ver, cuando algo es negativo, cuando tengo un exponente negativo, lo positivizo de la siguiente manera. Lo invierto, o sea, la base la doy vuelta y en vez de que sea A, me va a quedar 1 sobre A y en ese dar vuelta, este exponente me quedó positivo, ¿sí? Así, por ejemplo, si tenemos en este caso 3 a la 0, me da 1, y si tenemos, por ejemplo, 3 a la menos 2, nos va a quedar, lo invertimos, 1/3, y esto nos queda al cuadrado, ¿sí? Entonces, en este caso, sí aplicamos esta definición. 1/3 al cuadrado es 1/3 por 1/3 y esto es 1/9. O sea que estoy aplicando la definición que conocí para los números naturales, ¿sí? Si tenemos, ojo con esto, el tema de las bases. ¿Por qué? Porque si la base es positiva, por ejemplo, esto que yo les decía, como en este caso, tenemos 3 al cuadrado, ¿sí? Esto es 3 por 3 y esto me da 9. Si tenemos menos 3 al cuadrado, esto va a ser menos 3 por menos 3 y también me va a dar más 9, ¿no? O 9, lo mismo. Y si, ven que bajo, si no, no lo ven, y si tenemos menos 3 al cuadrado, esto es lo que es la base, es esta que está acá, si no estaría entre paréntesis. Entonces esto es menos 3 por 3 y esto me da menos 9. Entonces fíjense cómo identificar cuál es la base de la potencia nos puede modificar el resultado. ¿Está bien? Ojo con eso. Digamos, esto es lo básico de la parte de potenciación. Obviamente que si nosotros tenemos una fracción que está elevado a una potencia que es negativa, por ejemplo, 2/3 a la menos 3, ¿esto qué va a hacer? Esto lo invierto, pero a diferencia de que sea el número entero, lo que está en el denominador pasa a estar en el numerador y lo que estaba en el numerador pasa a estar en el denominador. Es decir, lo doy vuelta, dicho en criollo, ¿sí? 3 medios. Y en ese dar vuelta se positiviza el exponente. Entonces, en vez de que quede menos 3, va a quedar a la 3. Y ahora hago la definición de potencia como la conozco. Esto va a ser 3 al cubo sobre 2 al cubo. 3 al cubo es 27, 2 al cubo es 8. ¿Sí? ¿Por qué pude hacer eso? Porque la potenciación es distributiva en la división y una fracción es una división. ¿Sí? Bien. Después vimos también algunas propiedades, como ser que el producto de potencia, recién la utilizamos en un ejercicio anterior, que el producto de potencias de igual base se suman los exponentes, que
en la división de potencias de igual base se restan los exponentes, y si tenemos una potencia de potencia, lo que sucede es se multiplican los exponentes. ¿Estamos de acuerdo? Ojo con los signos, ¿sí? Repito, ojo con los signos de las bases y de los exponentes. ¿Está? Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Venimos bien? Bueno. Sí. Esto de las propiedades de las propiedades de las potencias de igual base y demás, nos permite muchas veces simplificar, esperen que voy a usar esta parte de acá abajo, nos permite muchas veces simplificar expresiones que son más largas y demás. Hay un montón de ejercicios en la práctica y en el libro para que puedan hacer. Por ejemplo, si nosotros tenemos 2a al cubo por b al cuadrado, y esto a su vez está multiplicado por 3a por a por b a la cuarta. Si no dice nada, es una multiplicación. Digo por las dudas que no sé, tengan dudas. Y a su vez al cubo. Entonces, me dicen simplificar. Y en este caso, el simplificar no es como el simplificar que habíamos hecho antes, que tachábamos, eliminábamos o lo que sea. Simplificar, el concepto es encontrar una expresión que sea más simple, es decir, una expresión que sea reducida, que sea mucho más sencilla, que tenga menos chirimbolos. ¿Está bien? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Miren, voy a aplicar las propiedades que conozco. Y una de las propiedades que conozco es que yo puedo agrupar las potencias de igual base, pero tengo números que son distintos, entonces no los puedo agrupar, ¿sí? Pero tengo A acá y tengo A acá, tengo B acá y tengo B acá, es decir, que las A y las B tienen las mismas bases, pero así como están, no las puedo agrupar. ¿Sí? Porque están todas multiplicándose, pero lo que están dentro de este paréntesis están afectadas por esta potencia. Entonces voy a aplicar una de las propiedades que conozco de la potenciación, que me dice que la potenciación es distributiva en la multiplicación, con lo cual esto lo voy a escribir de la siguiente manera. Voy a escribir esto como 2 por a al cubo por b al cuadrado, ¿sí? Lo copio igual, y esta potencia la voy a distribuir en cada uno de estos factores. Entonces, ¿qué me va a quedar? 3 a la 3, ¿sí? Por a la 3, por b a la 4 a la 3, ¿sí? ¿Está bien hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, fíjense que lo que tenemos son todos factores. O sea, son todos, esto es una multiplicación. En donde lo que tengo, por ejemplo, acá tengo potencia de potencia, y la potencia de potencia me dice que se multiplica. Multiplicar. Exactamente. Entonces, lo que voy a hacer, y otra de las cosas que también sé, es que la multiplicación es conmutativa. Hacer 2 por 3 es el mismo resultado que hacer 3 por 2. Entonces, y es asociativa, ¿no? De hecho, es lo que hacemos. Si yo a ustedes, a cualquiera de ustedes, le diga, bueno, calcular 2 por 3 por 4, ¿cómo lo hacen? Hacen 2 por 3 y después lo multiplican por 4, es decir, que o hacen 3 por 4 y después lo multiplican por 2, es decir, es asociativa, puedo agrupar convenientemente como me parezca. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agrupar estos factores según las bases. Los números los voy a poner adelante, voy a poner 2, o sea que los paréntesis, ahí sí los puedo eliminar porque no me separan nada, no tiene ningún sentido que estén separando nada. Entonces me va a quedar 2 por 3 al cubo, ¿sí? Números. Después las A. Tengo A a la 3 por A a la 3, ¿sí? Los agrupo convenientemente. Y después voy a tener B a la 2 por B a la 4 a la 3. ¿Está bien? Entonces, lo que puedo resolver, lo voy a poder resolver. Entonces digo, bueno, 3 al cubo lo puedo resolver, porque es un número. 3 al cubo, que es 27, me quedó 2 por 27, porque 3 por 3 por 3, 27.
bajo para que se pueda ver. Acá tengo un producto de potencias de igual base, con lo cual, ¿qué es lo que voy a poder hacer? Voy a poder poner la misma base y el resultado, o sea, y el exponente va a ser el resultado de sumar estos dos exponentes. 3 más 3, 6. ¿Está bien? Y acá todavía no puedo sumar. ¿Por qué? Porque tengo b a la 2 y acá tengo que hacer potencia de potencia. 3 por 4, 12. b a la 12. ¿Sí? Hago esta propiedad primero, no puedo agrupar. ¿Está bien? ¿Qué es lo que voy a hacer después? Resuelvo esta que puedo resolver porque es un producto. 2 por 27, 54. ¿Sí? A la sexta, y acá tengo un producto de potencias de igual base, sumo los exponentes, 12 más 2, 14, me quedó b a la 14. Entonces, fíjense, lo que estaba diciendo es que todo este choclo que estaba acá arriba es lo mismo que ¿quién? Que 54 por a la sexta por b a la 14. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, corro acá para que lo puedan ver mejor, ¿sí? Esto que estaba acá me quedó simplificado, pero no en el sentido de simplificado cuando simplificamos que tachamos, sino que nos quedó reducido, nos quedó una expresión más simple. Más simple, eso. ¿Está? ¿Se entendió? Entonces, simplificar expresiones en donde aparecen exponentes significa poder trabajar con las propiedades de los exponentes y de las raíces que ahora vamos a ver para encontrar expresiones más simples. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Bien. Sí. En los trabajos prácticos, voy a borrar así mientras yo les voy contando, en los trabajos prácticos aparecen, por ejemplo, que dicen, bueno, simplificar, ¿cómo es que dice? Simplificar eliminando exponentes negativos, ¿sí? Entonces, en realidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Igual que esto, pero si aparece alguna expresión que nos aparece exponente negativo, ¿qué es lo que va a suceder? Nos va a quedar o sea, lo tenemos que invertir, ¿sí? Entonces, ahí estamos. Entonces, por ejemplo, si nos queda, qué sé yo, no sé, y a la menos 2 sobre 4 y al... qué mojado, y a la 7, ¿sí? Esto nos va a quedar abajo 4 y arriba y a la menos 2, y acá como se están dividiendo, me va a quedar menos 7. ¿Sí? Resto los exponentes, menos 2 menos 7. Entonces, ¿esto que nos quedó? Menos 2 menos 7 menos 9 y a la menos 9 sobre 4. Pero si nos dice que eliminemos o simplifiquemos y eliminemos los exponentes negativos y este quedó negativo, ¿qué es lo que va a hacer? Lo voy a invertir y me va a quedar 1 sobre i a la 9 por 4. Si el 4 estaba abajo ya. ¿Está bien? Entonces lo único que hay que hacer es esto. Lo expresamos en forma, el exponente como en forma positiva. ¿Está? ¿Vamos bien ahí? Si hay algo que no se entienda, por favor, consultan. ¿Sí? Bien. De exponentes es más o menos lo que hicimos un repaso de todo lo que hay de exponentes. Radicales, es decir, raíces. A ver, perdón, tomé agua porque me estaba ahogando. La definición, cuando nosotros hablamos de definición de raíz, lo vimos la vez pasada, decimos que la raíz la raíz n de un número a es otro número b, si solo si este b elevado a esta potencia n me da este valor de a. ¿Sí? Ahora bien,
hay dos condiciones en esto. ¿Cuál es? Que esto que está acá, ¿sí? Este exponente n, este índice n, tiene que ser, hasta ahora siempre lo vimos, que era un número natural. Este valor de A era un número natural, ¿sí? Y este valor de B también era un número natural, es decir, que todos eran mayores o iguales que 0. ¿Qué pasa cuando eso no ocurre? ¿Sí? O sea, cuando no ocurre, cuando no todos son mayores o iguales que 0. Entonces ahí empezamos con los despioles, ¿sí? Entonces, las propiedades de la radicación, antes que me olvide, son las mismas que para la potenciación, ¿sí? Esto de cuando índices son los mismos, cuando tenemos la radicación que es distributiva en la multiplicación y en la división, cuando tenemos índices del mismo orden que lo podemos agrupar, etc. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros calculamos raíces? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una raíz n, por ejemplo, esperen que esto está ahí, voy a hacer con ejemplos, así lo ven mejor, me parece. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, la raíz cúbica de 8, ese número es un número tal que elevado al cubo me da 8. Entonces pienso, ¿qué número elevado al cubo me da 8? 2, ¿sí? Si es solo sí, 2 al cubo es 8, cosa que es cierta, pues 2 por 2 por 2 me da 8. Si en vez de tener raíz cúbica de 8 tuviese raíz cúbica de menos 8, yo, bueno, ¿qué número elevado al cubo me da menos 8? Entonces, por regla de los signos, ¿sí? Sé que menos por menos por menos me va a dar menos, menos por menos más por menos menos, ¿sí? Entonces, esto va a ser negativo. Y otra vez, para que me dé 8, ¿qué va a ser? 2. ¿Está bien? Entonces, la raíz cúbica de menos 8 es menos 2. ¿Está bien? Entonces, cuando tenemos un índice que es impar, este n es impar, n impar, para recordar, es bueno, a la 1 no está, es 3, 5, 7, 9, ¿no? O sea, son los que no son pares. Cuando tenemos impar, el resultado tiene el mismo signo que tiene el radicando. O sea, si es positivo, el resultado es positivo. Si es negativo, el resultado es negativo. Y luego calculo la raíz como si fuese positivo. ¿Sí? Digo, como regla práctica para poder trabajar. El problema es cuando n es par. Si n es par. ¿Sí? Si n es par, bajo para que lo puedan ver. Por ejemplo, tenemos la raíz cuarta de 16. ¿Está bien? Entonces digo, bueno, ¿qué número? Esto es un número, no sé cuál es, pero sí sé que ese número elevado a la cuarta me tiene que dar 16. Entonces pienso, ¿qué número multiplicado por sí mismo 4 veces me va a dar 16? Entonces pienso y veo que es 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2 es 16. ¿Sí? Entonces, 2 a la cuarta es 16. Y pongo acá el 2. ¿Sí? Pero, alguno podría decir, oiga, no es solamente el 2. Porque si yo en vez de poner el 2 hubiese puesto el menos 2 a la cuarta, voy a tener luego acá menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 4 veces. ¿Sí? Y ese menos 2 por menos 2 por menos 2 4 veces es menos por menos más por menos menos por menos más. Me dio más. 2 por 2, 4.
4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Es decir, que también me da 16. Entonces, como me están diciendo, bueno, ¿cuál es la raíz cuarta de 16? ¿Es 2 o es menos 2? Y en realidad, la raíz cuarta de 16 tiene dos resultados, ¿sí? El 2 y el menos 2. Y acá paro un poquitito. ¿Por qué? Porque el 2, este que está acá, es lo que se llama raíz principal. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros estamos operando, vamos a trabajar siempre con el valor natural, es decir, con el valor positivo. Ahora, si nosotros estamos trabajando con una ecuación, es decir, con un valor, yo, bueno, x es igual a la raíz cuarta de 16, perdón, ¿sí? Entonces, x puede ser cualquiera de esos dos valores, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere encontrar cuáles son los resultados posibles, o sea, la solución de una ecuación son todos los valores posibles. Entonces, todos los valores posibles van a ser el positivo y el negativo. ¿Está bien? ¿Sí? Y esto viene bien para recordar que cuando nosotros tenemos esto, fíjense que esto lo podía haber puesto de la siguiente manera. Yo podría haber dicho, bueno, 16 es 2 a la cuarta, ¿sí? Entonces, si 16 es 2 a la cuarta, yo tendría la raíz cuarta de 2 a la cuarta, ¿sí? Y esto no lo puedo simplificar tan graciosamente. ¿Por qué? Porque si yo tengo la raíz cuarta de 2 a la cuarta y la raíz cuarta de menos 2 a la cuarta, ¿sí? Si simplifico, me va a quedar 2. Y acá si simplifico, me va a quedar menos 2. Y 2 a la cuarta, ¿qué era? Era 16. ¿Sí? Es decir, que la raíz cuarta de 16 es 2, la raíz cuarta de 16 es menos 2. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cuando simplificamos y tenemos esto que yo no sé qué es lo que hay, lo que hago es, sí simplifico, pero voy a poner que esto es módulo de x. Entonces, cuando pongo módulo de x, estoy, digamos, implicando que pueden ser cualquiera de los dos valores, el positivo o el negativo. ¿Sí? Ojo en esas expresiones. ¿Sí? ¿Qué puede pasar también? Puede pasar que nosotros tengamos que simplificar, esto aparece sobre todo en la parte de simplificación de raíces, ¿sí? Cuando nosotros queremos escribir, por ejemplo, o nos dicen, bueno, simplificar raíces, por ejemplo, la raíz octava de x a la cuarta, ¿tá? Yo puedo simplificar, esperen que bajo así lo ven, yo puedo simplificar acá y decir, bueno, esto, ¿sí? Esto es lo mismo que divido todo por 4. 4 dividido 4 me quedó 1, 8 dividido 4 me quedó 2. Es lo mismo que la raíz cuadrada de x. ¿Está? Pero, ojo con eso, porque si este x es positivo, no pasa nada. Ahora, si este x es negativo, esto, al elevarlo a la cuarta, se puede hacer porque me va a quedar positivo. Ahora, esto no se va a poder hacer porque tengo la raíz cuadrada de un valor negativo. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, ojo con las simplificaciones de las raíces, porque tienen esas pequeñas trampas. Trampas. Situaciones, ¿cuánto me quedan? 6 minutos. Esperen que... Bien. Otra cosa que también aparece en la ejercitación es cuando tenemos que combinar radicales. ¿Qué significa esto? Combinar raíces. ¿Y en qué consiste esto? Consiste en lo siguiente. Miren que borro. Se me va corriendo. Así. Bueno.
Esperen que... Bien, entonces, les decía, por ejemplo, tenemos raíz de 32 más raíz de 200. Ah, no ven, perdón, ¿sí? Tenemos esto, entonces, en realidad, la raíz cuadrada de 32 no la puedo calcular. Y la raíz cuadrada de 200 tampoco la puedo calcular. Entonces lo que voy a tratar es de expresar cada una de de estos radicandos, lo que está adentro, en función de un producto, ¿sí? En donde aparezca un cuadrado. Digo cuadrado porque estas son raíces cuadradas, ¿sí? ¿Para qué? Sí. Para poder después trabajarlo. Entonces digo, bueno, a ver, 32 yo lo puedo escribir como 2 por 16. 2 por 16. ¿Sí? 2 por 16 es 32. ¿Y 200 cómo lo puedo escribir? 200 lo puedo escribir como 2 por 100. ¿Sí? Digo algo fácil. ¿Está bien? Entonces, fíjense que estas raíces, como la radicación es distributiva en la multiplicación, la puedo distribuir en cada uno de estos factores. Y me va a quedar la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 16 más la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 100. ¿Sí? La raíz cuadrada de 16 la puedo calcular. Y en este caso sí es la positiva, porque cuando estamos operando tomamos solamente el valor positivo. Entonces, la raíz cuadrada de 16, ¿cuánto es? 4. 4. La raíz cuadrada de 100, ¿cuánto es? 10. 10. Entonces, ¿esto qué nos quedó? Nos quedó 4 por la raíz de 2, ¿no? Este por este, más 10 por la raíz de 2. ¿Está bien? Entonces digo, bueno, a ver, tengo 4 veces la raíz de 2, más 10 veces la raíz de 2. La raíz de 2, ¿cuántas veces la tengo? 14. A ver, exactamente, si tengo 4 lapiceras más 10 lapiceras, ¿qué voy a tener? 14 lapiceras. Tengo 4 raíz de 2, o sea, 4 de esto más 10 de lo mismo, tengo 14 de esa cosa, que en este caso la cosa es raíz de 2. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo, digamos, la raíz cuadrada de 2 es ese número, no la calculo porque es un irracional, ¿está? Entonces, fíjense cómo, digamos, de tener esto, pudimos llegar a una expresión un poco más simple, ¿sí? Una expresión reducida, ¿está bien? Otra cosa, también trabajamos con exponentes racionales, porque hasta ahora los exponentes eran enteros, ¿sí? Es decir, los exponentes racionales. ¿Por qué meto los exponentes racionales? Porque los exponentes racionales están vinculados con las raíces. Nosotros vamos a definir que podemos... quedó ahí, me aparece inestable. ¿Se cortó? No. Ah, ok. Me aparecía el cartel de inestable, que es cuando se corta. Entonces, si nosotros tenemos la raíz n de un valor a, nosotros esto lo podemos escribir como a elevado a la 1 sobre n. ¿Está bien? Y esto está buenísimo. ¿Por qué? Porque no necesitamos trabajar con raíces. Trabajamos con exponentes, que es mucho más sencillo porque los podemos sumar, restar, multiplicar, etcétera, ¿sí? ¿Qué hubiese pasado si nosotros teníamos raíz n de a una potencia? ¿Sí? Lo que hubiese pasado, de acuerdo a esto que puse acá, nos hubiese quedado a la m, ¿no? O sea, esta base, y esta que es un radicando, me va a quedar 1 sobre n. ¿Está bien? Pero nosotros sabemos que potencia de potencia, ¿qué pasa? Se multiplica. Entonces hacemos m por 1 sobre n, es m por 1 sobre n. O sea que esto nos va a quedar elevado, va a ser a elevado a la m sobre n. ¿Está bien? Es decir que cuando nosotros tenemos una raíz o
un exponente fraccionario son equivalentes. Hasta ahora trabajábamos con el sentido de los exponentes que eran enteros y los positivizábamos y demás, y tenía sentido el concepto que se multiplicaban n veces. ¿Sí? Acá no tiene sentido decir se multiplica una fracción de veces. Estamos trabajando en un poquitito más abstracto el concepto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, ¿está bien? Me faltan 4. Continúo. Bien. Bueno, doy vuelta a la cámara, a ver si aparece alguno. A veces no llego a verlo por el reflejo. Bueno, les decía, ¿sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos 8 a la 2/3, ¿sí? Ahí se ve, 8 a la 2/3, ¿sí? Entonces, de acuerdo a este esquema, ¿sí? De acuerdo a este esquema, que es esto que está acá, lo que está en el denominador de este exponente fraccionario va a ser Una raíz. una raíz. Entonces esto va a ser la raíz cúbica de 8 al cuadrado, ¿sí? Esto es lo mismo, 8 al cuadrado, 64, raíz cúbica de 64 es 4, ¿no? No, sí, 4. Sí. 4, 16, 16 por 4. Hubiese sido exactamente lo mismo si este 2 nos quedaba por fuera, es decir, si esto hubiésemos escrito raíz cúbica de 8 y esto al cuadrado. La raíz cúbica de 8, esperen que bajo así lo ven bien, la raíz cúbica de 8 es 2, 2 al cuadrado, 4. ¿Sí? No es casualidad. Da exactamente lo mismo. ¿Sí? Bien. Hasta acá no habría problema. El tema es, ¿qué pasa? Cada vez la complicamos más. ¿Qué pasa si en vez de que aparezca a la 2/3, por ejemplo, aparece 8 a la menos 1/3? ¿Sí? Entonces, aparece negativo y fracción. Entonces, como aparece negativo, ¿qué tengo que hacer? Primero, invertirlo. O sea, que esto en vez de que sea 8, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 1/8 y ahora sí elevado a la 1/3. ¿Está? Entonces, Sí. primero trabajo con el signo, que lo invierto, y luego va esto fracción. ¿Y esto qué es? La raíz cúbica de 1/8. Y esto es 1/2. ¿Por qué? Porque la raíz cúbica de 1 es 1, la raíz cúbica de 8 es 2. ¿Sí? Digamos, son todas las complicaciones que podrían llegar a tener por ahí. ¿Sí? A ver, ¿qué me queda? Exponentes radicales, voy para arriba, así voy borrando. A ver si me estoy olvidando de algo. Algunos ejercicios, vamos a hacer alguno del libro, pueden hacer, digo, para que tengan, yo creo que se los había dicho, pero si no, igual esta figura en las prácticas y demás, pueden hacer de la página 21, ¿sí? Del 15 al 24 y del 29 al 38. Son todos para trabajar con exponentes y raíces. Y ahí va. Y del trabajo práctico, esperen que acá lo tengo, el de exponentes y raíces, pueden hacer, esperen que estoy viendo, bueno, pueden hacer todos, creo, racionalizar. Ah, me falta algo de racionalizar, que ustedes no preguntaron, que es el problema 7, ¿sí? Ahora lo hacemos. Esperen que quería hacer otro en donde dice, por ejemplo, a ver, ahí está. Por ejemplo, el problema, el 8 o el 9, en donde tienen que trabajar con exponentes y raíces, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
vamos a tomar uno cualquiera, de ahí voy a hacer el 8D, ¿no? TP2, problema 8D, ¿sí? Y dice, raíz cúbica de x a la sexta y a la cuarta. ¿Está bien? X a la sexta y a la cuarta por x a la 0. Ah, gracias. Acá figura como problema 7, no como 8. Este aparece como problema 7. Bueno, Problema 7, el D es raíz cúbica de 8x6. ¿es este? Y la cuarta, x0. Sí, creo que sí. Bueno, por la raíz quinta de x a la 10 a la menos 1. Todo sobre x al cuadrado por y al cubo. ¿Está bien? Eso es porque a veces algunos cuatrimestres sacamos algunos ejercicios o ponemos otro, por eso puede ser que esta no es del cuatrimestre pasado, sino que es anterior. Es más, lo que yo les decía es que la de este cuatrimestre todavía es más reducida. De hecho, creo que, no me acuerdo si el 8 estaba. El 9 y el 10 no estaban, por ejemplo, en la práctica de este cuatrimestre. Si nosotros observamos este ejercicio, lo que vemos, siempre lo primero que hacemos es fijarnos qué pasa en las bases. Las bases son todas X o Y, no hay otra variable, no hay otra letra, no hay otra cosa. O sea, o es X o es Y. Entonces lo que voy a hacer es tratar de todo lo que aparece acá, llevarlo a potencia. O sea, pongo todo como un exponente. Voy a convertir todo en exponente. Y de esa forma voy a aplicar las propiedades del producto de potencias de igual base, el cociente de potencia de igual base, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, paso 1 es poner todo en función de potencias. Es decir, esto que me aparece como raíz cúbica, ¿cómo lo voy a poner? Como elevado a la 1/3. Entonces me quedo x a la sexta y a la cuarta, todo a la 1/3. ¿Sí? Por x a la 0, por, acá era la menos 1, ¿sí? Pero acá tengo una raíz. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar x a la 10, ¿sí? Elevado a la 1/5 y todo a su vez elevado a la menos 1. Lo único que estoy haciendo es pasando todo, ¿sí? Como con exponentes. ¿Está bien? Acá, si quiero, ya puedo distribuir y si no, lo dejo acá. X al cuadrado por y a la 1 al cubo. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo esto, voy a aplicar las propiedades de la potenciación que conozco. ¿Cuáles son? Que la potenciación es distributiva en la multiplicación, que si tengo potencia de potencia se multiplican los exponentes, ¿sí? Y acá otra vez que tengo la distribución del exponente en la multiplicación. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar x a la 6 por 1/3, 6 por 1/3, ¿sí? Por y a la 4 por 1/3. ¿Está bien? Porque es potencia de potencia. ¿Está bien? Por x a la 0. Por x, 10 por 1/5 es 10 dividido 5, 2. 2 por menos 1, menos 2. ¿Está bien? Lo que hice fue multipliqué 10 por 1/5 por menos 1. ¿Está bien? Bien. Abajo en el denominador. No, se me fue ahí. ¿Qué hago? Distribuyo esta potencia en cada uno de los factores que aparecen acá. ¿Y qué me quedó? 2 por 3, 6, x a la sexta. ¿Por qué? Porque me va a quedar, digo para los que no lo ven, x a la 2 a la 3, ¿sí? Y me va a quedar y a la 3. ¿Está? Entonces me va a quedar 2 por 3, 6. Por eso es que lo hago directamente. ¿Está bien? Ahí ya está un poco fuera de cámara. Ah, perdón, gracias. Ahí va. Gracias. Estoy mirando, pero a veces se me chispotea. Entonces, gracias por avisar. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó x a la
la pongo acá, 2 por 3 y a la 3. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Los productos. 6 dividido 3 o 6 por 1/3 es 2. Entonces me quedó x a la 2, 4 por 1 y a la 4/3, porque 4 por 1/3 es 4/3, por x a la 0, por x a la menos 2, y abajo me quedó 2 por 3, 6, x a la sexta por y a la 3. ¿Sí? Ahí vamos. ¿Está bien? Esto es lo que me quedó. Vuelvo a repetir. 2 por 3, 6 y a la 3. Y acá me quedó, no sé si se ve, sí. 6 por 1/3 es 6 dividido 3, 2. 4 por 1/3 es 4/3. ¿Sí? 0 menos 2. Y si nosotros observamos, ahora nos quedaron, o sea, seguimos trabajando con lo mismo que teníamos, ¿no? X e Y. Entonces, yo puedo decir, bueno, esto es igual a X por Y. ¿A cuánto? X va a ser, esperen que voy a poner abajo para que se vea bien. Va a quedar X, ¿sí? Que está elevada a la 2, y acá como se está multiplicando, ¿no? Por Y. Más 0, se suman las potencias, más menos 2, menos 6. ¿Por qué? Menos 6 porque se están dividiendo. Entonces, cuando las bases se multiplican, sumo los exponentes. Cuando las bases se dividen, resto los exponentes. Entonces, lo hago todo de una. 2 más 0 más menos 2 menos 6. ¿Sí? Y la y, ¿qué tengo? 4/3. Y este se está dividiendo, entonces lo resto. Menos 3. ¿Sí? Entonces, ¿esto a qué es igual? Vengo para acá. 2 más 0, 2. 2 menos 2, 0. Menos 6. Entonces esto va a ser x a la menos 6. Y acá que me quedó 4/3 menos 3. 3 por 3, 9. ¿Sí? 4 menos 9, menos 5/3. Por y a menos 5/3. Pero acá, bueno, no decía nada. Supónganse que en otros a veces nos dice que elimine, ¿esto se ve acá? O ahí. En algunos enunciados se dice, bueno, elimine exponentes negativos. Si me dice elimine exponente negativo, lo único que tengo que hacer es escribir este resultado de forma tal que los exponentes no me queden negativos. Es decir, en vez de que quede menos 6, ¿qué va a quedar? 1 sobre x a la sexta. ¿Sí? Y en vez de que quede y a la menos 5/3, me va a quedar 1 sobre y a la 5/3. Es decir, los paso al denominador. Lo pongo acá para que se vea bien. ¿Sí? Si me llegasen a decir que elimine los exponentes negativos. Si no, acá no dice nada, acá se habría terminado el ejercicio. ¿Sí? De estos ejercicios a veces suelen aparecer en los exámenes y demás porque fíjense que estamos trabajando con todos los conceptos de potenciación y de radicación que hemos visto. No tanto la parte de cálculo, sino también, digamos, la parte de propiedades. ¿Está? Bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Duda? ¿Consulta? Bien. El trabajo que estábamos viendo, el 2, llega hasta el 8. Así que supongo que no sé si será el nuevo que dijo. Ah, entonces ya subí el nuevo. Ok, listo. Entonces es ese. Entonces no están los de... Está bien, no están los de racionalización. El 8, este es el 7 y el 8, sí. Entonces le subí el nuevo. Pensé que no lo había subido. Perdón. Es más, hoy modifiqué los otros pensando, entonces ya cuando los habían mandado ya lo había hecho, me había olvidado. Pensé que lo tenía pendiente. Perfecto, entonces. Yo lo que les diría es, si no, a ver, pregunto de nuevo, ¿hay alguna duda? Si no hay dudas, lo que les dejaría es tiempo para que ustedes trabajen en la ejercitación. La semana que viene voy a estar subiendo la parte de factorización, que eso nos va a llevar bastante tiempo. ¿Sí? El martes les voy a subir la parte de videos y demás para que ustedes vean la parte de factorización y
y bueno, nada, para poder trabajar eso nos va a llevar bastante tiempo. Así que les sugiero que el martes voy a habilitar esa unidad, pero bueno, esto tiene que estar más o menos todo terminado. Para así el martes ya empezamos con la unidad 3. ¿Sí? Si no terminaron con la ejercitación, seguramente cuando la terminen puede ser que surjan dudas, me preguntan por foro. Y si no, no sé, si las tienen hasta ahora, me preguntan. ¿Sí? ¿Alguna duda? Entonces más o menos hay que llegar listo para el martes para poder Para, empezar con eso. sí, la verdad que el martes, a ver, el martes vamos a seguir trabajando con esto, que es la parte de racionalización, pero les voy a habilitar la parte de la unidad 3, que es la parte de factoreo, para que la vayan viendo, y el viernes que viene trabajamos con la parte de factorización, pero sería interesante que del martes al viernes por lo menos, son videos cortitos, vean algunos para ver de qué se trata, ¿sí? Así nos resulta más, ¿cómo decir?, más productivo esto encuentro. Sí, miren, hay dos posibilidades. Si ustedes llevan la materia más o menos al día, esto les resulta útil porque, bueno, te preguntan las dudas, entienden cuando yo estoy hablando de algo, entienden de qué se trata. Ahora, si ustedes no están haciendo nada, es como ir a una clase de chino, porque van a copiar los símbolos, pero no van a entender nada de lo que se está haciendo. Y lo que es peor, se pierden la oportunidad de intervenir y de preguntar. Por eso es importante que vayan llevando la materia al día. El hecho de que uno no les exija que entreguen los trabajos prácticos no significa que no los hagan. Probablemente cuando estemos alrededor del trabajo práctico 3, yo les mande una actividad para que hagan, ¿sí? Y esas sí se las voy a pedir que la hagan, y para ver cómo vienen, cómo están, digamos, cómo están trabajando, y a eso lo llamamos nosotros a veces controles pedagógicos. La idea es que a lo mejor ustedes se autoevalúen con algún cuestionario y demás, tengo que armarlo para que ustedes lo trabajen, ¿sí? Para ver cómo vienen, ¿sí? Y digamos, como medir hasta a mitad de los temas como vienen hasta ahora, ¿sí? Bien, vuelvo a preguntar, ¿alguna duda o consulta? Estoy viendo acá el trabajo 2 Sí. que tiene, por ejemplo, uno dice raíz sexta, perdón, otro mejor. Raíz de raíz cúbica de A. En ese caso, ¿se suman o se multiplican las raíces? Raíz de raíz cúbica, el problema 3, sí. Sí. En ese caso, para que, ahí vamos, así lo hacemos y lo explico acá. El 3C. Sí. Bueno, en el 3C es así. Potencia, raíz cúbica de A, todo esto elevado a la 10. El ejercicio dice, simplifique y extraiga los factores que pueda fuera del radical, ¿sí? O sea que lo que tienen que trabajar es con los factores fuera del, o sea, quitar esto para que nos quede fuera del radical, o sea, por fuera de la raíz. En realidad, ¿sí? Lo que puedo hacer es decir, bueno, cuando tengo raíz de raíz, multiplico al igual que potencia de potencia, porque en realidad ya vimos que las raíces son potencias fraccionarias, son como exponentes fraccionarios, entonces valen las mismas propiedades. Entonces puedo multiplicar, ¿sí? Cuando tengo potencia de potencia multiplico, cuando tengo raíz de raíz también multiplico. Esto será 2, 2 por 3, 6. O sea que esto es lo mismo que a la raíz sexta de a la 10, ¿sí? Y en realidad, hacer la raíz sexta de a la 10, y sobre todo porque me está diciendo que a
lo que me fijé en el apunte, me dice que A es mayor que 0. ¿Qué me está diciendo que es mayor que 0? Que es positiva. ¿Está bien? Entonces, eso me habilita a que esta potencia pueda entrar y salir del radicando. Da lo mismo hacer primero la raíz y después la potencia, que hacer la potencia o hacer la raíz. Y ahora voy a explicar por qué. Entonces, si yo tengo la raíz sexta de A a la 10, es decir, estoy metiendo ese exponente dentro del radicando, yo sé qué cosa, que si tengo un producto, los exponentes se suman, con lo cual puedo decir que esto es la raíz sexta de A a la sexta por A a la cuarta. ¿Por qué A a la sexta por A a la cuarta? Porque 6 más 4 es 10. ¿Y por qué lo abrí así? O sea, lo desdoblé, lo expandí de esta forma, porque para esta poder raíz simplificar. la puedo distribuir, ¿sí? Entonces esto me va a quedar la raíz sexta de A a la sexta por la raíz sexta de A a la cuarta, ¿sí? Y esto puedo simplificar. Como es positiva, me va a quedar A, y esto también puedo simplificar. Divido todo por 2 y me va a quedar 6 dividido 2, 3, 4 dividido 2, 2. Me va a quedar por la raíz cúbica de A al cuadrado, ¿sí? Es decir, que es exactamente lo mismo. Si yo, en vez de haber trabajado como raíz, lo hubiese trabajado como fracción, como exponente fraccionario, mira, tengo A al cubo, al cuadrado, a la 10, ¿sí? Y esto lo puedo escribir como A a la 1/3, perdón, A a la 1/3 por A a la 1/2 por 10, ¿sí? Sí. Con lo cual, en realidad tengo potencia de potencia de potencia, es un producto, o sea que esto va a ser igual a, esperen que corro, a la 1/3 por 1/2 por 10. Por eso yo decía que al hacer una multiplicación, el orden de los factores no me iba a alterar el producto, es decir, que el 10 podía ir acá y el 1/3 podía ir afuera, por eso es que pude meter este 10 dentro de la raíz, ¿sí? Y fíjense, puedo simplificar este 10, me quedó 5, me quedó 1, ¿y qué me quedó? Me quedó A a las 5/3, ¿sí? O sea que esto va a ser la raíz cúbica de A a la quinta. Y esto, que es la raíz cúbica de A a la quinta, es la raíz cúbica ¿de quién? De A a la 3 por A a la 2, porque 3 más 2 es 5. Y esto nos quedó, esperen que borro lo que tengo abajo para que no se me junte. Un Y segundo. vuelve al mismo resultado. Exactamente, debería dar el mismo resultado. Si no importa, digamos, las propiedades son leyes, o sea, que son siempre ciertas. Entonces, no importa en el orden que yo las aplique, tengo que llegar, o cuál aplique, voy a llegar siempre al mismo resultado, ¿sí? Es decir, puedo combinar, puedo jugar con las propiedades que conozco. Entonces, fíjate, me va a quedar raíz cúbica de A al cubo por la raíz cúbica de A al cuadrado. Esto lo simplifico y ¿qué me quedó? A por la raíz cúbica de A al cuadrado, que esto es lo mismo que me había quedado acá arriba, ¿sí? No sé si se llega a ver. Ahí va. Que es lo mismo que quedó acá arriba. O sea, el resultado es exactamente lo mismo y podemos trabajarlo como a ustedes más les convenga o más afinidad tenga. Bueno, se me están yendo todos y ni siquiera, todos no, algunos ya se fueron, ni siquiera saludan. Así que éramos 20, somos 14. Así que bueno, los invito a que traten de trabajar, de que tengan dudas, de que pregunten por el foro, vuelvo a reiterar, que traigan las dudas, lo que yo no les pueda contestar o que no entiendan porque está escrito, lo traen anotado y lo preguntan para la clase siguiente. Así este tiempo les resulta más productivo a ustedes. Les reitero, traten de llevar
la práctica al día, ¿sí? O sea que la práctica 2 tendrían que más o menos terminarla, sobre todo la práctica 1 terminan, ¿sí? La práctica 1 y la práctica 2, porque lo que viene después, que es la parte de factorización, es mucho. Y van a ver que se les viene así como al galope. Así que bueno, traten de ponerse ahora al día, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Bueno, entonces cortamos acá, nos quedan 10 minutos, si alguno tiene alguna pregunta, algo que decir, si no, cortamos acá. ¿Sí? Y nos vemos el viernes y el martes les subo el material nuevo. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Traten de entrar al campus, que por las dudas, que suba algo que les subí, ya les dije, material nuevo de la práctica 1 para que practiquen más, y bueno, nada, traten de hacerlo, ¿sí? Bueno, nos vemos el viernes que viene, buen fin de semana para todos y los espero y espero sus dudas y consultas, ¿sí? Igualmente, Cualquier profe. cosa saben que pueden contar conmigo. Un beso y nos vemos, ¿sí? Chao. Chao, profe. Chao, nos vemos.